Asesinos psicóticos. ¿Quiénes son? ¿Qué impulsa su violencia? ¿Y qué los hace peligrosos? Las creencias del psicópata son intensas. Para comprender mejor sus atrocidades, conoceremos cara a cara a un asesino en serie. Si no te comportas, te lo cortaré. Vea sorprendentes imágenes de un cerebro criminal ¿Qué torna violenta a una persona? que nos revelarán características de sus mentes perversas. Existe un índice para medir los más oscuros actos del ser humano. Actos de maldad. Influye tanto la mente criminal como el crimen. Desde asesinos impulsivos hasta asesinos en serie. La ciencia tiene ahora un instrumento para catalogar quiénes son los más malvados. Índice de maldad. Asesinos enajenados, sin conciencia de lo que es real y lo que es imaginario. En un área rural de Wisconsin, Ed Gein escucha la voz de su madre muerta incitándolo a actuar. Despoja tumbas para reunir las calaveras y restos de sus víctimas que facilitarán el retorno de su madre a la vida. Arthur Shawcross aterroriza el norte de Nueva York argumentando un período irreal y mata brutalmente a una docena de mujeres en los años 80. En su alucinante casa de Filadelfia, Gary Heidnik mantiene esclavas sexuales en el sótano. Durante 5 meses las viola, tortura con electricidad y luego las mata. Son actos de incomprensible maldad. Los asesinos psicóticos son uno de nuestros grandes miedos y misterios. Pero hay diferencia entre ellos. Ahora hay una escala que categoriza diferentes grados de maldad. Considera el motivo, el método y la locura del hechor. Mientras más horrible es el crimen y más irracional su autor, mayor es el nivel del criminal en la escala. Perversidad es una palabra generalmente aplicada a señalar un acto de increíble horror. El creador de este índice es el Dr. Michael Stone, psiquiatra forense de la Universidad de Columbia. Es una escala de la deshumanización en progreso sobre lo más consistentemente horrible y vil o inhumano. Casos que representan el mayor peligro y amenaza para la sociedad en una forma permanente. Para profundizar en las causas de la violencia psicótica, el Dr. Stone formula preguntas. ¿Qué clase de personalidad poseen? ¿Cuántos tienen predisposición a enfermedades mentales? La presencia de esquizofrenia aumenta la probabilidad de cometer actos violentos. Para determinar grados de maldad hay que tener en cuenta el estado mental en el momento de perpetrar el crimen y qué llevó al hechor a tal punto. El Dr. Stone investiga esas mentes asesinas y califica a cada criminal en la escala. Con el fin de llegar a entender la naturaleza de la persona que, en mi opinión, merece el calificativo de perversa, debo estudiar sus orígenes y su vida entera. Tal es el caso de Ed Gein. Se convirtió en algo así como un ejemplo típico del criminal psicótico y brutal. Pero, ¿en qué grado de la escala figura? Durante 10 años leyó obituarios en busca de mujeres recientemente fallecidas. En la noche, exhumaba sus cadáveres, quitándoles partes que deseaba. Órganos y huesos de las muertas colmaban su casa. Los usaba para hacer recipientes, asientos de sillas, collares, lámparas. Así transcurría la vida de Ed Gein antes que se convirtiera en asesino. Plainfield, Wisconsin, era un lugar tranquilo a kilómetros de la ciudad más cercana. Pero en 1957 mucha gente condujo horas hasta el pequeño pueblo para confirmar si los rumores de maldad extrema en Plainfield eran ciertos. La verdad resultó más horrenda de lo que pudieron imaginar. Las perturbadoras revelaciones comenzaron cuando un empleado de una tienda desapareció dejando solo una huella de sangre en el piso. Las pistas condujeron a la policía a esta casa, en las afueras del pueblo, el hogar de un sempiterno recluso, Ed Gein. Todas las puertas estaban cerradas, excepto la entrada al galpón. Adentro hallaron el cuerpo decapitado del empleado, colgado de los pies. Su cabeza estaba en un saco de arpillera, el corazón arrancado y trozado, guardado en una bolsa de plástico. Luego,
Cuando la policía registró la casa, descubrió que esa horrenda escena era solo el comienzo. El lugar era un monumento a la muerte y la depravación. Encontraron no menos de 10 calaveras humanas, algunas envueltas en plástico, otras tiradas con indiferencia debajo de muebles. Montados en una pared se veían los rostros descompuestos de 9 mujeres, algunos retocados con lápiz labial. Oculta debajo de la cama hallaron una caja de zapatos que contenía los restos de genitales femeninos. Cada cuarto de la casa de Ed Gein estaba inmundo y marcado por la perversión, excepto uno, el dormitorio de su madre. ¿Qué clase de hombre diría usted que era? Era un hombre bastante agradable, como hay tantos otros. La única diferencia es que parecía ser un poco raro. ¿Raro, dice? Raro, sí. En una etapa de su vida, Ed Gein perdió contacto con la realidad, y eso lo llevó a cometer actos horribles y crueles. Los índices de maldad toman en cuenta la delgada línea entre sanidad y locura, y reserva lugares de menor grado para los genuinamente inconscientes de lo que hacen. El Dr. Stone se propone interrogantes cruciales. ¿Sabía Ed Gein lo que estaba haciendo? Si no lo sabía, ¿qué puso su mente al borde de la locura? Ed Gein nació en 1906. Su hogar estaba dominado por su devota y severa madre. Ella estaba convencida de que los hombres eran criaturas lascivas llevadas al pecado por sus deseos. Estaba decidida a que su hijo Ed sería distinto. Cada día le leía algo de la Biblia. Insistía en la época en que una inundación lavó los pecados de las mujeres. A pesar de esa severidad, Ed Gein veneraba a su madre. Durante casi 40 años pasó junto a ella cada día, escuchando, aprendiendo. Esa enseñanza constante fomentó su enajenación mental, configuró sus desvaríos. Su madre murió de cáncer en 1945 cuando Ed tenía 39 años. Quedó desolado y solitario. Su única compañía, sus propios pensamientos. La muerte de su madre fue devastadora. Debió ser esa ocasión en su vida en que su mente se quebró. Ese quebranto, para Ed Gein, significó tal vez la mutación de un hombre muy tímido, retraído, esquizoide, incapaz de hacer contacto con otras personas. Posiblemente entonces su enajenación lo convirtió en el psicópata que sería el resto de sus días. Ed Gein comenzó a oír que su madre le hablaba. Poco antes de dormirse, la voz de su madre llegaba a sus oídos. Empezó a tener alucinaciones. Los bosques en torno a su casa propiciarán su locura. Veía buitres en las ramas, rostros en las hojas. Se convenció que podría devolver la vida a su madre mediante su propia fuerza de voluntad. Inició el robo de partes de cuerpos humanos, saqueando tumbas. Creía ser un instrumento de Dios y que su Dios le pedía cometer asesinatos. Ed Gein quería carne fresca y comenzó a matar mujeres. Se vestía con ropas hechas de piel humana y así se convirtió en un personaje que no vestía ropa de mujer, sino cuerpos de mujer. No sé de nadie más que haya hecho algo así. Se diagnosticó que Ed Gein era enfermo mental y se le declaró incompetente para ser sometido a juicio. Pasó el resto de su vida en el Hospital Central del Estado, donde murió de cáncer en 1984. Años después que su caso conmoviera la calma del pequeño pueblo de Wisconsin, se le preguntó sobre su madre y dijo: "No hubo nadie como ella en el mundo". No tenía claro control de sus actos si se los compara con los de un psicópata. Un factor que justifica poner a alguien como Ed Gein en la escala de maldad es su locura, o lo que la ciencia moderna llama psicosis. Un estado en el que la persona no puede distinguir entre el mundo real y el imaginario. Ed Gein exhumó los cadáveres de mujeres y mutiló sus cuerpos. Además, asesinó y decapitó a 2 mujeres.
fue caracterizado como psicótico en la época de sus crímenes. En consecuencia, el Dr. Stone lo considera menos responsable de sus horrendos actos. De no haber padecido de psicosis al cometer los crímenes, figuraría más alto en la escala. En la escala del mal, siempre sitúo a los hombres que son claramente psicóticos en una clasificación baja, porque pienso que su psicosis los priva del elemento de planificación y fría maldad de que es capaz alguien en pleno uso de sus facultades. El Dr. Stone califica a Ed Gein en el nivel 13 de los 22 que tiene la escala de maldad. Hay niveles especiales reservados a asesinos con psicosis en la escala del Dr. Stone. Los más perturbadores asesinos psicóticos no son necesariamente los más viles. Todos de pie, por favor. El psiquiatra forense Dr. Michael Stone ha creado una escala que, según su opinión, mide la maldad humana. Consta de 22 niveles. Los números más bajos representan actos que él considera menos graves. Cuando se alcanzan los grados 11, 12 y siguientes, hasta llegar al 22, se está analizando a una persona malvada. Ed Gein se apropió de carne humana para restaurar el espíritu de su madre muerta, y figura solo en el número 13 de los 22 existentes, ya que era un psicópata inconsciente de sus crímenes. En tanto, Richard Chase, el vampiro de Sacramento, protagonizó 4 días de violencia en los que mató a tiros a una mujer embarazada, a una segunda mujer, al hijo de esta y a 2 personas más para beber su sangre, obedeciendo a voces que le instaban a hacerlo. Está solo en el grado 17. Joseph Kallinger escuchó la voz de Dios diciéndole que matara a su propio hijo. Luego, involucra a otro de sus hijos en la brutal tortura de 10 individuos y asesina a una mujer. Kallinger está en el nivel 20. Estos asesinos no se consideran tan perversos como los del grado 22 porque estaban psicóticos cuando mataron. El pueblo del estado de Nueva York contra Arthur Shawcross. En Rochester, Arthur Shawcross estranguló a 11 mujeres y después comió parte de sus restos. Dijo haber tenido una experiencia extracorpórea antes de matar a sus víctimas y que no tuvo noción de lo que hacía. ¿Estaba en los umbrales de la psicosis cuando cometió sus crímenes? Pero culpar a la psicosis de los asesinatos es discutible y pocos son los expertos que pueden hacer tal diagnóstico. En cada caso están perturbados y hay que tratar de organizarlos para que logren hacer un relato coherente. Cuando las personas actúan con violencia, por lo general se concluye que han perdido la razón o directamente que están locas. Por otra parte, suele suponerse que simplemente son malas personas. He buscado traducir la distinción entre loco y malo a conceptos científicos. El doctor Paul Nestor es profesor de psicología en la Universidad de Massachusetts. Por años trabajó en una institución mental de máxima seguridad, evaluando a cientos de asesinos. Trabajaba como funcionario de salud mental en un hospital psiquiátrico cuando un paciente psicótico con severa paranoia mató a tiros a su psiquiatra. Eso basta para hacerte muy temeroso respecto a lo que puede provocar una enfermedad mental. Es especialista en el más incomprendido y más temido tipo de criminal, el asesino psicótico. La gente con psicosis no puede distinguir entre el mundo real y el imaginario. Tiene alucinaciones, desvaríos y paranoia. Y en casos inusitados, actúa con violencia. Se da a los pacientes un juego de tarjetas con dibujos. Casi todas las personas ordenan la serie de dibujos en una forma racional. Las ilustraciones indican que jugar con fósforos encenderá un fuego que puede descontrolarse y representar un peligro para terceros. El ordenamiento muestra la relación básica entre acción y consecuencia. Las personas con psicosis tienen dificultad para efectuar esta prueba. Les resulta difícil poner los dibujos en el orden correcto y tratar de comprender causa y efecto en un entorno social. La investigación del Dr. Nestor ayudó a aclarar el nexo entre conciencia social e impulsos psicóticos que llevan a la violencia. Las convicciones del psicópata son intensas. Rigen sus acciones. Pueden originarse como una idea relativamente simple, pero evolucionan hasta una compleja y sistemática manera de pensar sobre el mundo dentro de su particular alucinación. Usa una serie estándar de preguntas como examen práctico. ¿Por qué es importante que todos los signos pare sean del mismo color y forma? ¿Por qué debe detenerse al oír una sirena? Estas preguntas no solo indagan si comprenden las reglas sociales, también revelan si están dispuestos a aceptarlas.
La razón de que crea que tienen dificultades con esta prueba es porque requiere capacidad para discernir situaciones sociales. Las personas afectadas por psicosis estarán más abajo en la escala del Dr. Stone porque no captan las consecuencias de sus acciones. De las pruebas del Dr. Nestor se deduce algo escalofriante. Los asesinos no impulsados por psicosis tienen mentes perfectamente racionales sumidas en malas intenciones. El segundo grupo tiende a rechazar las reglas sociales, pero cuando les hice la prueba de dibujos, pudieron instintivamente captar las situaciones y ordenar las tarjetas en la secuencia correcta. Los hombres que ordenan correctamente las tarjetas, pero tienen disposición a asesinar, son aquellos que el Dr. Nestor puede considerar esencialmente malvados. El Dr. Stone cataloga a estos asesinos más alto en su escala del mal, porque tienen conciencia de sus acciones, pero cada asesino es diferente. En el caso del asesino en serie, Arthur Shawcross, para determinar su grado de maldad, hay que conocerlo en persona. Hoy haré una entrevista a Arthur Shawcross. Estas personas no son como 50 cigarros puros en una caja, sobre los que se sabe que cada uno es igual a los otros 49. De hecho, ignoras qué te espera con cada una de estas personas. Arthur Shawcross atacaba a prostitutas en Rochester. Sus cadáveres eran encontrados días, semanas después. Tirados en el bosque. Estrangulados y en algunos casos mutilados. 1 decapitado. 3 con parte de los genitales cercenados. Entre 1988 y 1990 se encontró casi una docena de víctimas. Era la enfermiza acción de un hombre que, sospechaba la policía, retornaría al bosque, de modo que lo esperaron. Así, el 3 de enero de 1990, Arthur Shawcross fue capturado. Lo que más me interesa probar en él es el porqué de sus actos. En otras palabras, ¿qué lo indujo a hacer las cosas por las cuales está convicto? Cuando tuve conciencia de lo que había hecho, solo pensé en deshacerme de ella. El asesino Arthur Shawcross será entrevistado por el psiquiatra forense Dr. Michael Stone. Shawcross fue condenado por la muerte de 11 mujeres en Rochester y cumple una sentencia de 250 años. En este momento me siento más calmado y cómodo que cuando me levanté esta mañana. Tengo la impresión de que obtendré material útil al entrevistarlo. Buen día. Buen día. ¿Quiere que un gendarme esté aquí o que espere afuera? Afuera estaría bien. De acuerdo. Buenos días, soy el Dr. Stone. Sí. ¿Y qué clase de doctor es? Psiquiatra. Oh, estoy frito. Cuando me siento a hablar con un asesino en serie, no empiezo con sus crímenes, comienzo con su pasado. Quiero preguntarle si recuerda una época de su vida en que las cosas iban bien, antes de sus problemas, a los 3, 4 o 5 años. ¿Hubo un tiempo así en su vida o estuvo mal desde siempre? Puedo recordar cuando tenía 4 años. A esa edad, algo me ocurrió con mi madre. Y entonces fui iniciado en el sexo. Oh. Sexo oral. ¿A los 4 años? Sí, 4. Como juego, claro. Y luego cuando tenía unos 7, volvió a hacerlo. Y de nuevo cuando tenía unos 9. Vaya. Y cuando comencé a hacer lo mismo con mi hermana menor, bueno, le dije a mi madre, amo a mi hermana Ginny más que como una hermana o hermano, ¿correcto? Ajá. Ella trató de persuadirme, no, eso no debe ser, eso no es correcto. Cogió un cuchillo carnicero, me encaró y me dijo, si no te comportas, te lo corto. ¿Tenía conciencia de que eso no lo hacía cualquier madre? En verdad ni siquiera lo pensé, estaba asustado. Para un niño es muy atemorizante. Ajá. Por eso siempre estaba solo, creo. Me iba al bosque. Estaba fuera de casa el mayor tiempo posible. Siendo niño, Arthur Shawcross parecía vivir en un mundo distinto y sombrío. Shawcross era un solitario, marginado del resto, en su casa,
y en la escuela. Pero hubo ocasiones en que Shawcross era presa de una ira incontrolable. Arthur peleaba sin ningún motivo aparente, y cuando atacaba a sus compañeros imitaba los efectos sonoros de las historietas. Bang, puff, crack. Mientras crecía, su mundo se tornaba más extraño y peligroso. Metía murciélagos vivos en autos aparcados para ver la aterrorizada reacción de los conductores. Iniciaba incendios y una vez quemó un galpón. ¿Tenía a veces pensamientos relativos a su madre, donde la cortaba en cubitos o la asaba al horno? No responderé eso. Pero sería comprensible que pensara así. Sería comprensible. Después que ella... Sí. ¿Tuvo malas intenciones? Sí, tuve malas intenciones. ¿Sí? Sí, quería herirla de la peor manera. Sí. Me resultó evidente al conversar con Shawcross que su infancia torturada contribuyó a su futura violencia. En 1972, Arthur Shawcross, ya en sus 20 años, fue acusado de matar a un niño de 10 años y una niña de 8. Estuvo solo 15 años en la cárcel. Respecto a ese niño en el año 72, ¿había pensado en hacer algo así? ¿O fue algo que en realidad no tenía en mente en absoluto? Pero, bingo, apareció un niño en su camino y de pronto se le ocurrió la idea en ese mismo momento sin justificación. Él me seguía. Ajá. Yo iba a un cierto lugar y le dije, déjame en paz, no me sigas más. Entiendo. Él dijo, voy donde quiera. Repetí, déjame en paz, regresa donde perteneces. Y respondió, no, le lancé un golpe directo aquí. Ajá. ¿Con la mano o con un objeto? Con el puño. Con su puño. Sí, se desplomó enseguida. Ajá. Y me marché, no supe nada más hasta unos días después cuando todos lo buscaban. Entonces podría decirse que tal vez había otra manera de manejar el asunto. Yo me enfurecí entonces como si me cayera un rayo. ¿Sin tener idea sobre por qué se enfurecía? No. ¿No sabía? No. ¿Y al recordar el incidente? No. Me enojaba de un momento a otro. ¿Qué hay de la chica un par de meses después? ¿Fue un hecho similar al otro o fue algo en lo que pensó antes? Ocurre que yo estaba solo. ¿Sí? Y ella apareció sola también. Estaba en el puente y empezó a hablarme. Le dije, ¿qué estás haciendo aquí sola? Ella respondió, voy donde me da la gana ir. Yo retiré mi caña de pescar y mis aperos, los puse atrás en mi bicicleta y comencé a caminar río arriba. Ella caminó a mi lado. Y... no sé, ocurrió de repente. Estaba en el lugar y en el momento equivocado. Correcto. Pero hubo un acto sexual con ella. Correcto. Bien. Shawcross admitió haber violado a la niña antes de matarla. Estaba pensando en mi hermana Jenny. Bien. Pero cuénteme algo más. No me agrada hablar mucho de eso. Si la tenía a ella en mente, una especie de equivalente simbólico de Jenny, podría decirse que era la última persona a la que quisiera dañar. Al darme cuenta de lo que había hecho, solo pensé en deshacerme de ella. Para que no lo dijera a su madre. Lo que fuera. Entonces empezarían a buscarlo. Exacto. ¿Fue como librarse de la evidencia? Exacto. Bien. De asesino de niños a asesino en serie, el Dr. Stone continúa indagando la trayectoria de Arthur Shawcross cuando regresemos. Estaba aturdido. Ajá. Como en otro estado mental. El psiquiatra forense Dr. Michael Stone entrevista al asesino en serie Arthur Shawcross. Espera dilucidar los misterios de su mente perversa. Cuando Shawcross tenía 20 años, mató a un niño de 10 años y a una chica de 8. Después de 15 años de prisión por esos crímenes, estranguló a 11 mujeres en Rochester. Usted terminó en Rochester y en ese entonces ocurrieron cosas y empezó a matar prostitutas y también mujeres. Sí. Muy tuve diferentes a chicos de 8 o 10 años. Claro. Shawcross me dijo que estaba furioso con las prostitutas y las mató porque supo que una de ellas tenía VIH. No sabía exactamente cuál de ellas tenía VIH. Entiendo. Por eso empecé a eliminarlas una a una. Claro. A todas las que había estado frecuentando entonces. Sí. Sintió que
Una vez que mató a la que podía tener VIH, ¿correspondía considerar su misión cumplida? ¿O en cambio pensó, bueno, si no me han atrapado, entonces voy a liquidar unas pocas más? No, se trataba solo de las que conocía. Ajá. ¿Hubo alguna mujer que, antes de llegar al punto de matarla, usted acuchilló o la sometió a alguna especie de tortura previa? No, señor. Entiendo. Bien, en uno de esos casos, al parecer, y según se cree, estando ya muerta, y corríjame si me equivoco, ¿usted tomó algunas partes de su cuerpo y las mordisqueó un poco? ¿Fue solo el caso de una? Eso fue solo porque yo pensaba que iba a morir pronto, de modo que podía comer parte de ella para acelerar mi fin. Shawcross afirma que al comer la carne de sus víctimas intentaba suicidarse, que así el VIH apresuraría su muerte. Hay algo que no tiene sentido. A pesar de que explica sus motivos, alega que no estaba consciente de estar matando. Mi oído era más agudo. ¿Su oído? Sí. ¿Sí? Y mi vista era mejor. Y sudaba de aquí hacia arriba, no sé por qué. ¿Ah? En los momentos en que cometía los asesinatos. Correcto. Era como que estaba ahí y en otra parte también. Sí. Como dos personas diferentes. Observando lo que pasaba. Así es. Shawcross proporcionó una reveladora defensa por la muerte de las prostitutas. El pueblo del estado de Nueva York contra Arthur Shawcross. Afirmó que antes de los asesinatos una luz brillante le produjo un cambio de personalidad y una inconsciencia. De hecho, alegó estar inconsciente de haber matado. El Dr. Stone necesita determinar si Shawcross estaba al umbral de una psicosis al cometer sus Me crímenes. sentía aturdido, como en otro estado mental. ¿Sí? Recuerdo que estando en Dunkin' Donuts, bastante cerca de mi casa, los policías que entraban charlaban allí. Mientras yo tomaba un café, comía algo o hablaba con la poca gente con quien me relacionaba. Pero no caía en la cuenta. ¿No caía en la cuenta de qué? De que hablaban sobre mí. No. No, porque yo le decía a Clara, ten cuidado afuera porque alguien está asesinando a cualquiera. ¿Me entiende? Pero no me daba cuenta que ese era yo. Oh. Bueno, eso lleva a pensar que usted estaba en un estado de ausencia emocional, o lo que llamamos disociación. Sí. Es como si una parte de usted no supiera lo que hace la otra. Odisa 12 disocia, ¿cómo dijo? Disociación. Sí. Pero ahora siente que su cerebro está unido otra vez y recuerda que usted hizo todo eso. Puedo visualizarlo como una película. Ajá. Lástima que no tuviese una cámara dentro de la cabeza filmando y me mostrara lo anterior. Arthur Shawcross manifiesta que estaba al borde de la psicosis cuando perpetró sus crímenes. Pero el Dr. Stone, como el jurado, no se convence. Shawcross no parece haber sido un psicópata del todo. Además, el Dr. Stone considera otro factor antes de posicionar a Shawcross en su índice de maldad. Las lesiones craneanas pueden afectar el juicio y hacer de un asesino, creo yo, alguien menos vil. Si existe una lesión en la cabeza que comprometió una zona clave relativa a la conducta social, la empatía, estamos ante alguien que va a ser más impulsivo y más indiferente a los sentimientos de las personas. La primera vez que se hirió la cabeza y perdió el conocimiento, ¿qué edad tenía? Tenía 15, en la secundaria, cuando me golpearon aquí con un disco. ¿Con un disco? Recuerdo que al sentirlo alcé las manos, me corrió la sangre por la cara y me fui, ¡pum!, a negro. Lo veo como alguien con mucha incapacidad de controlar impulsos, con un tremendo fondo de odio, que lo haría buscar venganza contra ciertas personas. En sus años de reclusión, desde 1990, se ha apaciguado. Del asesino terrible que atemorizó a todo Rochester, Nueva York y los Estados Unidos, solo queda este hombre maduro, obeso y pícaro. Arthur Shawcross estranguló brutalmente a 11 mujeres y comió parte de sus cuerpos. A diferencia de Ed Gein, Shawcross no tuvo diagnóstico de psicopatía. El Dr. Stone cree que Shawcross tuvo conciencia de sus crímenes y por eso lo clasifica más arriba que a Ed Gein.
lo sitúa junto a otros perversos asesinos en serie que no son psicópatas. Arthur Shawcross está en el nivel 17. Para el Dr. Stone, algo hace más notorio a Shawcross: el hecho que tipifica con precisión al asesino en serie. Sabemos ahora, mediante el estudio de asesinos en serie, que hay varios factores que parecen predisponer a la persona a cometer la clase de crímenes en que se involucran, pero no todos los asesinos en serie poseen todas las características. Por ejemplo, hay una predisposición genética a la enfermedad mental, una lesión craneana, el abuso físico y el abuso sexual. Al estudiar la biografía de asesinos en serie resaltan uno o dos factores, pero pocas veces encontramos su totalidad. Pero creo que todos ellos están presentes en Shawcross. Ante todos los factores que, se cree, llevan a la violencia, un neurólogo dice conocer la receta. Una persona tortura y asesina a otra persona. ¿Qué clase de ser humano hace tales cosas? ¿Qué torna violenta a una persona? He conocido a más de 100 asesinos a través de mi carrera. ¿Y qué piensa de eso? Los he examinado en forma detenida. ¿Cuál fue el peor castigo que le hayan dado? El doctor Jonathan Pincus es jefe de neurología en el Hospital de Veteranos de Washington, D.C., con una experiencia de 41 años en medicina y criminología. De hecho, él examinó a Arthur Shawcross cuando este fue juzgado por el asesinato de 11 prostitutas en 1990. Han hecho cosas imperdonables, pero mantienen un rango de emociones como todos nosotros. Los hechos de que son autores como resultado de la enfermedad que los aqueja y las experiencias que soportaron fueron actos que todos somos capaces de cometer. Soy el Dr. Pincus. Gusto de conocerlo. Mucho gusto. El Dr. Pincus no puede calificar a un malhechor, pero sí puede examinar el área del cerebro que decide conscientemente cometer actos perversos: el lóbulo frontal. Bien, aquí se complica esto. Cuando alce el dedo, quiero que mire al otro lado. El lóbulo frontal no se encuentra aislado en su sitio, se conecta con otras partes del cerebro. Cuando examino a un paciente, lo que trato de hacer es lograr que funcionen diferentes partes del sistema nervioso. El lóbulo frontal gobierna nuestra conducta consciente. En un examen neurológico, la prueba más sencilla puede identificar daño cerebral, incluyendo la zona que controla la conducta violenta. Gran parte del lóbulo frontal está dedicado al movimiento de los ojos. Quiero averiguar si los ojos del paciente siguen el movimiento de mi dedo. Uno de los exámenes que hago es rastreo visual. Parte del lóbulo frontal está involucrado en el rastreo visual. Comprende campos visuales frontales en los que la persona debe ser capaz de seguir mi dedo que se mueve lentamente. Muy bien. Si sus ojos se mueven cuando muevo el dedo, es normal. Pero si sus ojos no siguen mi dedo, eso sería rastreo visual anormal y estaría indicando una disfunción en su lóbulo frontal. Excelente. Otro examen que hago es el reflejo manual. Bien, quiero que se relaje. Estimulo la palma de la mano y después los dedos. Relájese. Si los dedos de la persona se contraen y me jalan, tendríamos un reflejo anormal, que se llama reflejo manual. Algunas personas lo producen solo cuando están distraídas. Muy bien, deletree puño. P-U-Ñ-O. Trato de distraer a la persona pidiéndole que deletree una palabra simple al revés. Deletréela al revés. O-Ñ-U-P. Invariablemente, la persona no presta atención a lo que estoy haciendo y a veces cierra los dedos en mi mano, lo cual es anormal. Estas simples respuestas en las manos del Dr. Pincus pueden constituir pistas. Una forma de distinguir a un paciente con un anormal y potencialmente violento panorama neurológico. Un lóbulo frontal dañado puede borrar las conexiones que mantienen limitados nuestros instintos primitivos. Se puede sufrir una disfunción neurológica de una lesión en la cabeza, un tumor cerebral, una infección. Hay veintenas de diferentes causas de daño cerebral que producen alteración en la capacidad de la persona para ejercer juicio. La violencia no requiere una ideología particular, es producto de una lesión cerebral, disfunción cerebral, ya sean temporales o permanentes. Todos de pie, por favor. Cuando el Dr. Pincus examinó a Arthur Shawcross en 1990, encontró un quiste desconocido en su lóbulo temporal derecho. Eso no basta para explicar su conducta criminal, pero después de examinar a centenares de asesinos, el Dr. Pincus cree que es la receta que hace a un asesino en serie.
La persona que actúa de una manera que razonablemente puede describirse como perversa, una persona que tortura y mata a otra persona, ¿qué clase de ser humano es en tal caso? ¿Qué es lo que torna violento a alguien? Hemos trabajado mucho en esto y creo que son 3 cosas: abuso, daño cerebral y mente enferma. El daño cerebral y la enfermedad mental son la pólvora, y el abuso infantil enciende la mecha. Estás con una persona con una enfermedad mental básica. Procedes a torturarla. Le das palizas. Al hacer eso, tienen a alguien que querrá vengarse, que se siente victimizada y quiere lograr un dominio, lo que buscará con actos terribles. Y puesto que no es estúpida y su cerebro no está del todo dañado, podrá repetir el hecho porque es capaz de borrar sus rastros. El resultado es un asesino en serie. No hay consenso sobre la teoría del Dr. Pincus, pero es precisamente de esta fuente de factores que emerge el más perverso de los asesinos en los índices de maldad del Dr. Stone. Gary Heidnik fue un hombre cuyos crímenes opacaron fácilmente en horror a los de Arthur Shawcross e incluso a los de Ed Gein. El 24 de marzo de 1987, la policía de Filadelfia recibió la llamada de una mujer histérica que escapó luego de ser esclava sexual encadenada por meses en un sótano. Dijo que 3 sobrevivientes seguían cautivas. El sótano pertenecía a Gary Heidnik, de 43 años, y cuando la policía allanó la casa, supo que se enfrentaba a una mente retorcida. Billetes de $1 forraban el pasillo, peniques cubrían las paredes. Hallazgos horrorosos los esperaban. Era un hogar que se había convertido en un desquiciado laboratorio de tortura humana. Había un brazo humano en el refrigerador. Carne humana atoraba el fregadero. En la cocina, una cacerola con huesos chamuscados. Pero era abajo, en el sótano, donde se hallaba el máximo de los horrores. Torturaba con utensilios domésticos para prevenir ser detectado, y para ahogar gritos de auxilio, la radio sonaba a todo volumen. Las golpeaba con una pala y para evitar que hicieran frente común, las hacía golpearse entre ellas, las violaba diariamente. Cabría preguntarse si este plan maestro era obra de un loco o si estaba tan bien calculado que era solamente un plan de perversión total. La única forma de tratar de entender a un hombre como Gary Heidnik es analizar su pasado y señalar los factores que pudieron haber creado a una persona así. Gary Heidnik tuvo una infancia singular. Creció en Cleveland y vivió con su presuntamente abusivo padre en constante temor de ser golpeado. Su padre disciplinó una vez a Gary colgándolo de los pies por una ventana de un 3er piso. Cuando Gary se orinaba en la cama, su padre colgaba las sábanas afuera para que las vieran los vecinos y así humillarlo. Tras caerse de un árbol a los 6 años y sufrir una conmoción cerebral, la conducta de Heidnik pareció cambiar. Comenzó a atar y colgar de árboles a animales que antes había alimentado. Heidnik es interesante porque exhibe muchas de las experiencias comunes a los asesinos en serie. Los abusos en la infancia, por ejemplo, tortura de animales, vejaciones y además un historial de enfermedad mental. Gary Heidnik afirmó tener alucinaciones desde siempre, habiendo escuchado una vez la voz de Dios cuando viajaba con la indicación de crear una iglesia. Se instaló bajo el título de obispo y ofició servicios a un puñado de fieles, justo sobre su mazmorra de torturas, incluso con sus víctimas sufriendo allí debajo. El plan maestro de Heidnik consistía en forzar a todas las mujeres cautivas a darle hijos, de modo que él pudiese iniciar una comunidad con sus propios seguidores. Pero al pasar los meses, sin que ninguna se embarazara, su crueldad se hizo aún más extrema. Heidnik experimentó con una nueva tortura. Sofocaba a sus cautivas con golpes de electricidad. La primera de ellas murió electrocutada. Semanas después murió la segunda cautiva, esta vez de hambre. Heidnik puso los restos en un mezclador, los dosificó con alimento canino y obligó a las otras a comerlos. Este era un sujeto dedicado a torturar en forma prolongada y sistemática, no durante horas, sino meses. Es la clase de hechos criminales más repugnante que pueda conocerse. Vi un perro subiendo las escaleras. Sí. Es un reportero de televisión. Por aquí, por aquí.
¡Sigan! ¡Adelante! ¡Bien! El juicio de Heidnik se centró en su salud mental y su defensa alegó psicosis. Durante el proceso, un psiquiatra de la corte manifestó que si hubiera una olimpiada de la enfermedad mental, Heidnik ganaría medalla de oro. Pero atribuir sus crímenes a una enfermedad mental puede ser un argumento simple. Heidnik era una persona mucho más organizada e integrada, pese a su grandiosidad, peculiaridades y momentos de enajenación mental, y nunca fue tan loco como Ed Gein. Heidnik había abierto una cuenta bursátil y convirtió una modesta inversión en más de $500,000, con lo cual compró un Rolls Royce y otros autos de lujo. Al revisar el pasado de Heidnik, se advierte psicosis. Puede notarse paranoia, abuso, todas esas cosas que pueden haber contribuido a lo que hizo. Pero sus actos, torturar sistemáticamente a esas mujeres durante meses, son absolutamente malvados. Gary Heidnik llevó a cabo un plan diabólico. Mantuvo en cautiverio y torturó a 6 mujeres en su sótano. Asesinó a 2, a una con golpes eléctricos y a otra por hambre. Tal como Gein, tuvo un historial de enfermedad mental, pero como a Shawcross, el jurado lo declaró sano. Fue un intrigante asesino y torturador, esencialmente motivado por el placer que obtenía de ver sufrir a las personas. El Dr. Stone considera a Heidnik más malvado que Ed Gein y Arthur Shawcross, porque sometió a sus víctimas a tortura prolongada. Gary Heidnik está en el índice más alto de maldad del Dr. Stone, el nivel 22. Gary Heidnik fue ejecutado el 6 de julio de 1999. Nadie reclamó sus restos. Ed Gein, Arthur Shawcross y Gary Heidnik manifestaron todos haber sido impulsados por fuerzas oscuras cuando mataron, cada quien cometiendo actos de mayor horror que el otro. Ahora, auténticos factores científicos como enfermedad mental, psicosis y daño neurológico son explorados con la esperanza de lograr mejor detección de asesinos potenciales. El Dr. Michael Stone tiene en cuenta esos factores, reservando lugares especiales a asesinos psicóticos en su escala de maldad. Confía que en el futuro aplicará su escala como protección contra los malvados. Una vez que se descubre que hay ciertas personas con aberraciones incurables de personalidad, intratables, hay que esforzarse por trazar una línea en la arena. Una división que indique que no podemos pretender que quienes están al otro lado de ella puedan mejorarse. Y mientras la ciencia disipa las sombras de mentes malignas, comenzamos a comprender, a cuidarnos de quienes son y serán los más alevosos enemigos en nuestro entorno.